mientras estábamos en la alabanza, llevo ya casi 17 días aquí en Venezuela, me voy el miércoles. Mi razón era familiar más que todo, pero definitivamente soy hija de iglesia, soy mujer de iglesia, y quiero decirles que hubo momentos en que me sentía ahogada un poco, y me di cuenta que es porque el cuerpo de Cristo me hace falta, la iglesia me hace falta. Y fue un hermoso detalle cuando personas de la congregación que era de ustedes, que ahora está en mi congregación, le comentó al pastor Raúl que yo estaba aquí. Me cogió de sorpresa y por eso estoy acá. Hay muchas cosas que quisiera poderles decir, pero pues que sea el Espíritu Santo, porque toda la alabanza, toda la palabra, todo tiene que ver con lo que Dios nos ha estado entregando. Cuando el pastor me propuso que enseñara a mi hijo, y la pastora enseña, y yo sé que parte de mi llamado, de lo que soy, es ser maestra, pero hace mucho tiempo no ejerzo con tanta frecuencia, por alguna orden que dio el Señor allá en Amor y Restauración. A veces las mujeres tendemos a salir mucho y el varón es el sacerdote, entonces menos de mí, más de mi esposo. Es parte de eso, pero todo ha tenido mucha relación. Yo dije, yo quiero transmitir lo que Dios me ha entregado, lo que Dios me ha dado. Y esta enseñanza fue la última enseñanza que di en la congregación antes de venir. Espero, y de verdad espero en el Señor, que pueda cada uno de ustedes tomar algo. Yo los miro y digo, wow, me enseñan, porque sé que esta nación ha pasado por muchas cosas, pero hay una frase que el Señor me decía cuando estaba allí: en Venezuela hay iglesia, en Venezuela hay iglesia. Y eso es algo que ustedes no lo pueden dejar perder, porque en la iglesia es donde Dios está, en la iglesia es donde crecemos, en la iglesia es donde nos apoyamos, en la iglesia es donde batallamos y avanzamos, y la iglesia alimenta nuestra fe. Y cuando yo me desconecto de la iglesia, la fe se pierde, y la fe es la que hace que el Espíritu Santo y el Señor me haga un camino y me permita andar. Amén. Entonces, pues más que bendecirlos, ya me han bendecido. Yo los escuchaba hablar, escuchaba la alabanza y decía yo, tan, la prédica, ya, gloria a Dios. Pero bueno, vamos a ver. La enseñanza, o lo último que el Señor me habló en estos tiempos, es: nuestros tiempos deben convertirse en los tiempos de Dios. ¿Por qué? Todos estamos viviendo circunstancias, todos estamos viviendo situaciones, pero si yo me levito a mirar la circunstancia que me rodea, me ahogo, me muero, ¿cierto? Pero si yo cojo esa circunstancia y digo, no, papá, tú eres mi padre, yo te entregué mi vida, y esta circunstancia tiene que tener una razón de ser en ti. Entonces cojo eso y lo meto debajo del Señor. Le digo, Padre, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué pasa? Porque algo que he visto es que Dios gobierna. Hay cosas, yo estoy aquí y no era mi intención ni mi propósito, pero por algo el Señor lo está permitiendo. Algo hay que entregar y algo hay que recibir. Dios gobierna. Nuestros tiempos deben convertirse en los tiempos de Dios, y es parte de la batalla que debemos hacer. Es parte de decir, ¿y esto, Padre, en ti qué va? ¿Y esto por qué, Señor? Y esto, y eso nos va a permitir alinearnos. Amén. Lucas 3:5 dice: todo valle será allanado y todo monte y collado será nivelado. Los caminos torcidos se enderezarán y los ásperos quedarán allanados. Señor me decía, estoy enderezando los caminos torcidos en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo y en la iglesia. Yo decía, wow, Padre, pero eso me llama de destrucción.
me llama de que el Señor va a allanar los montes, los collados serán nivelados. Antes de una construcción hay que tener el terreno, ¿cierto? Bien planito. Pero si hay algo ahí que toca hacer, sacarlo y destruirlo. ¿El Señor habla de destrucción? Sí. El Padre es bueno, el Padre es justo, pero es poderoso y es fuerte. Y Él logra su propósito. Cuando la pastora hablaba de dónde tenemos el corazón y los tesoros y cómo esta persona que partió al Señor entregó todo, yo pensaba, gloria a Dios cuando lo entregamos todo, pero ¿qué ocurre cuando Él nos tiene que quitar todo para que lo volvamos a mirar? Y es así, Dios nos ama mucho, pero nos quiere para Él. En Zacarías 8:6 vamos a tener varios textos bíblicos. Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que pueda transmitir lo que tengo en mi interior, amén. Dice: aunque en aquellos días parezca cosa imposible a ojos del remanente de este pueblo, y yo pienso en nosotros, digo, a veces mira uno que dice, imposible, a ver, ¿qué se va a hacer con esto? Parece también imposible ante mis ojos, dice Jehová Sebaot. Una cosa es lo que miramos nosotros y cómo lo vemos, y otra muy distinta es lo que mira el Señor y cómo lo ve. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? He aquí, yo salvaré a mi pueblo y lo conduciré para que habiten dentro de Jerusalén, y me serán por pueblo y yo les seré por Elohim, en verdad y en justicia. ¿En qué? En verdad y en justicia. Yo miro esto y digo, estamos hablando de construcción. Entonces el Señor puede que destruya, pero siempre va a construir. Hay cosas que de pronto a nosotros nos parecen imposibles, y dice, aun aquellos días parezca cosa imposible a los ojos del remanente de este pueblo, parecerá también imposible ante mis ojos, dice el Señor. No, para Él no es imposible. Así lo estemos viendo bien difícil, ¿verdad? Y seguimos con Zacarías versículo 9, dice: así dice el Señor de los ejércitos, sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días esta palabra de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Y nos está hablando de que seamos fuertes. No es fácil ser fuerte en esta situación. Yo espero que no, pero Colombia va detrásito y no ha querido aprender. O sea, tenemos el vecino país, tenemos gente en nuestra nación que tuvo que emigrar a Colombia por su situación, por las circunstancias, y como ve uno como que no ven, no entienden. Yo he visto personas venezolanas en el transporte diciendo, ojo colombianos, pilas a ustedes, ¿qué les pasa? Y con todo y eso está quien está en el poder, ¿verdad? Pero lo cierto es que el Señor dice, fuertes vuestras manos. El Señor no quiere un pueblo débil, no necesita un pueblo débil, Él necesita un pueblo fuerte. Y esa fortaleza yo la veía hoy en ustedes. Yo decía, wow, Padre, esto, y fue muy fuerte cuando dijo, en Venezuela hay iglesia, en Venezuela hay iglesia, en Barinas, que es donde estamos hoy, hay iglesia, y creo que como esta hay muchas más iglesias en la nación, y ahí es donde Dios tiene los ojos. No podremos ser perfectos, habrá fallas, errores, pero hay iglesia. No hay una sola iglesia perfecta, porque estamos nosotros ahí. Qué fácil es levantar la mano. Me impactaba mucho cuando ministraba la salmista y decía, y pueden hablar y nos pueden criticar, y el mismo pueblo de Dios, pero Padre, aquí estamos. Y eso es verdad, eso pasa dentro del cuerpo de Dios. Amén. Bien, Zacarías 8:15 dice, así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, no temáis. El temor nos quiebra, el temor nos daña, el temor no nos permite ver al Señor en lo que estamos haciendo, el temor nos acobarda. En estos días, estando yo aquí, es nuestra autoridad no, el que está en la autoridad tomó las EPS, las está interviniendo,
y no alcanza uno como, y hablaba yo con mi hija chiquita que tiene 25 años, me decía, mami, me da miedo. Yo decía, no amor, no nos podemos dejar llenar de miedo. Que no haya salud, el Señor nos sanará, y si nos morimos pues nos iremos al reino de los cielos, pero no nos podemos dejar acobardar. Amén. Entonces más adelante nos dice en el 18, entonces la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo, 16, estas son las cosas que debéis hacer. Y yo aquí es donde digo, Padre, está esta situación, tú estás permitiendo cosas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos? Y Él dice, decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Seamos reales, seamos verdaderos. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Él es la verdad. Entonces, si vamos a hablar con verdad unos a otros, debemos predicar a Cristo unos a otros, de que Él sea nuestra mañana, nuestra tarde, nuestro mediodía, nuestra noche. Amén. Juzgad con verdad. Y a mí esto me impactaba mucho porque nos es fácil juzgar. Pero ¿quién dijo que nosotros teníamos la verdad? De hecho, yo pensé, decía, el único que tiene toda la verdad es el Señor. Y es el único que puede juzgar. De hecho, y eso les confieso, cuando estábamos cenando y el pastor nos exhortaba para que miráramos, ¿no? A mí me tocó pedirle perdón al Señor, porque en medio de toda esta situación, sin quererlo, uno juzga. Uno juzga y dice, pero aquí sí, porque aquí no, pero mire, pero sí. Y algo que yo le decía al pastor cuando tuve la oportunidad de compartir con algunos de ustedes es, estoy viendo otra cara de la moneda. O sea, lo que uno escucha allá, lo que ve, lo que la gente le comenta a uno, no tiene nada que ver con esto. Con ustedes levantándose, adorando al Señor, sirviéndole al Padre, manteniéndose firme, y si necesitan llorar, llorarán juntos, orarán juntos, levantarán voces. El otro día fuimos a orar por una hermana que tiene una situación de salud. Yo decía, esto es iglesia, esto es cuerpo. Y pase lo que esté pasando, el Señor hasta ahora no ha dicho, la iglesia ya no va. Porque Él vino a salvar a la iglesia. Y si tú no haces parte de la iglesia, estamos hablando de la iglesia corporal. Porque esa cosa que se dice de que, yo ¿dónde soy iglesia? A ver, yo no he visto el cuerpo, tu cuerpo, con el riñón por allá andando solito. No lo he visto. Tu riñón tiene que estar dentro de ti. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que estar dentro del cuerpo de Cristo. Y con juicio de paz en vuestras puertas. ¿La paz de quién viene? La paz, la tranquilidad, el amor del Señor. Entonces yo decía, a la final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir la verdad de unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Amén. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Queremos construir, hagamos esto. Queremos construir bajo la protección del Señor, dejémonos guiar por su palabra. Jeremías 29:11 que nos dice, porque bien sé mi designio sobre vosotros, dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Yo creo esta palabra. ¿Tú la crees? Pero es que llevo llorando, orando y llorando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, y la situación y sigue. Dios sabrá por qué. Pero lo cierto es que Él tiene designios de bienestar. Y no podemos cansarnos, no nos podemos fatigar de seguirlo, duela, lo que sea. Porque es que ahí es donde la perdemos, ahí es donde el enemigo hace el, ¿te cansaste? Qué bueno, y ya, ahí sí te deja en paz, ¿verdad? Dice
de daros un porvenir y una esperanza. Hay un texto en la palabra que a mí me gusta mucho que dice que si nuestra esperanza en Dios está basada solo para vivir aquí en la tierra, somos dignos de misericordia. Porque es que nuestra esperanza, ¿en dónde está? En el reino de los cielos, en la vida eterna. Aquí tocará vivir lo que toque vivir, ¿ok? Para crecer, para madurar. Y muy linda la introducción hoy con la cena, porque nos habla de eso. Nos habla de dónde tienes los ojos, en qué los tienes, en las riquezas o en el reino de los cielos. Pero cómo las riquezas de este mundo, cómo la comodidad de este mundo, cómo esto que es tan palpable, que tocamos, que nos roba la atención, nos la roba, y estamos luchando por cosas que no es que sean malas, pero nos fijamos tanto en eso que se nos pierde la dirección. En estos días con mi marido en oración decíamos que nunca perdamos la dirección, que nunca perdamos el enfoque de hacer la obra de Dios, que nunca perdamos eso que Él quiere de nosotros, porque la necesidad, el hambre, la falta de abrigo, no sé, la situación económica nos puede llevar a eso, nos puede llevar a perder la perspectiva. Y no podemos permitirlo. Y esa es una oración y un clamor que creo que todos debemos tener. Y dice: entonces me invocaréis y vendré, lloraréis a mí, yo os escucharé. Y buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y aquí es donde uno dice con todo vuestro corazón. Es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. A veces creemos que de todo corazón es orar un cuartico de todas las mañanas, o decir Padre tal cosa. De todo corazón es cuando tu corazón se revienta, se quiebra delante del Padre, cuando no hay otra opción. Desafortunadamente muchas veces vamos por la primera opción, por la segunda opción, y cuando ya no hay más que hacer es cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, cuando lo buscamos verdaderamente de todo corazón. Y creo que esto es parte de todo lo que el Señor está queriendo enderezar dentro del cuerpo de Cristo, y no solo aquí. Esto yo creo que es a nivel mundial. A nivel mundial Dios quiere enderezar a su iglesia, quiere enderezar a su pueblo, quiere quitar lo que no va para colocar lo que sí va. Eso es parte de lo que Él está haciendo. Esto yo lo enseñé, como les dije, en mi congregación, y no sé si lo están viendo, menos mal que está bien chiquito. Aquí hay, en la congregación que ustedes tienen, hay agua para el sediento, hay descanso para el cansado, hay consuelo para el afligido, y hay dirección al confundido. Aquí el Señor les ha entregado espacio. Yo tuve la oportunidad, el privilegio de estar en el inicio de la escuela de formación que empezó el viernes, creo, el jueves. Yo decía, qué rico. Yo le doy gracias al Señor porque eso estamos haciendo un poquito más chiquitos. Nosotros somos más chiquitos, pero es lo que el Señor nos mandó a hacer. Vuelvan a los inicios, a las sendas antiguas, a lo sencillo, vuelvan a su diseño. Y eso es lo que estamos haciendo. Hagan lo que saben hacer, lo que tienen que hacer, que yo me encargaré de lo otro. Eso fue lo que nos dijo. Y en esa tarea llevamos 2 años. Pero qué difícil ha sido lograr que la iglesia vuelva a buscar de Dios. Porque tengo sed, busco saciarla con otras cosas y en otra parte. Estoy cansado y entonces quiero descansar, no como el Señor nos manda a descansar. Estoy afligido y me dedico a mirar el problema, la situación, busco ayuda en donde supongo yo que la puedo encontrar, y estoy confundido, pero no voy a buscar al Señor y su palabra, sino la busco no sé en dónde, o en lo que dicen las noticias, los grandes psicólogos, la sabiduría del mundo. En estos días estaba en una charla y alguien hablaba mucho de sabiduría. Y yo decía, pero ¿sabiduría de quién y de dónde? Si esa sabiduría no viene de parte del Señor, es mejor ni mirarla, ni mirarla. Y el hombre
le gusta el árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Pero sin el Señor no vale, no vale. Amén. Zacarías 19 del capítulo 8 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Me atrevo a lanzar esta palabra porque creo que es parte de lo que puede servir. Dice, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría, fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. ¿Y por qué me atrevo a lanzarla? Por sé que ustedes celebran las fiestas. Y si manejan un poco el calendario que nosotros estamos manejando allá, estamos a puertas de una fiesta, ¿verdad? Y dice, bueno, oí al Señor decir, así como el velo del templo se rasgó de arriba abajo con mi muerte, así romperé el velo de muchos en este lugar para hacerlos entendidos en los tiempos. Y viene ese tiempo para nosotros, viene el tiempo en que ya ese velo que generó la destrucción, que generó la situación, que generó el mundo, que va a ser roto. Y el Señor nos va a hacer entendidos en los tiempos. Y necesitamos ser entendidos en los tiempos, porque de esa manera vamos a saber en dónde estamos parados, ¿cierto? Dios, que tu tiempo sea mi reloj y tu voluntad mi camino. Eso es lo que necesitamos. Isaías 45:13 que nos dice, yo lo he despertado. ¿Qué pasa cuando se cierre cuando se rompa ese velo? Cuando realmente la libertad que declaró hoy la salmista, la alabanza, sea para todos nosotros. Para todos. Aún miren, yo estaba y decía, Señor, esta iglesia necesita orar, clamar por los otros hijos de Dios, porque hay mucho hijo de Dios por allí que no ve esperanza, que perdieron vida. Otra parte en la alabanza decía algo así como que los huesos, estoy viendo huesos secos o algo así. Yo estaba, la verdad me la gocé, la viví y la apliqué, y yo decía, Padre, eso es lo que puede estar pasando. Hijos de Dios que están secos, y toca orar para que ellos se despierten, porque eso es lo que quiere el Señor. Toca ministrar, toca esa guerra que se hizo aquí esta mañana, yo la lanzaba para todos lados. Yo decía, Padre, que en el cielo se manifieste no solo aquí, sino en todos aquellos que siendo hijos tuyos o conocedores de ti ya se cansaron, ya no tienen fuerzas. Amén. Entonces dice, yo lo he despertado en justicia y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libre a mis desterrados. Sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Y ahí es donde yo pienso destrucción versus construcción. Hay mucho hermano en la fe, hijos de esta tierra que están desterrados. Algunos se han ido por palabra de Dios, pero otros se han ido y tienen que volver. Y creo que va a llegar el momento en que eso va a ser, eso va a pasar, pero que encuentre esa iglesia que los espera, que los ama, que saben que ellos son parte de este cuerpo y que han hecho falta. Amén. Isaías 45 nos dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. ¿Quién pelea por nosotros? El Señor. ¿Quién es el que dice que Él va a enderezar? ¿Quién? Él va a enderezar nuestros caminos, nos duela o no nos duela, lo hagamos fácil o lo hagamos difícil. Yo me acuerdo que recién yo me convertí hace unos cuantos años, me decían, ¿cómo la quiere? ¿Por la fácil o por la difícil? Y yo no, yo por la fácil. Y sin embargo hay situaciones que si no es por la difícil uno no la entiende, no la ve. Él enderezará esos caminos y Él va a quebrar las puertas de bronce, Él nos va a abrir el camino. El tiempo de Dios es perfecto. Y eso me hizo pensar en Nehemías, que habla de construcción, ¿verdad?
Entonces tenemos Nehemías 3, dice, 3:1 dice, edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hanael, la puerta de las ovejas. ¿Cuál es la puerta de las ovejas? La iglesia. Y tiene que ser reedificada. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas que han sacado a las ovejas de la iglesia, del templo, y están por ahí. Toca reedificar esa puerta para que encuentren el camino, para que vuelvan. Pero si nosotros miramos un poco más, puertas habla de un entrar a algún lugar, ¿cierto? O de que algo entre. Entonces yo miraba esto y decía, Padre, háblame un poquito más de puertas. ¿Qué es puertas? Entonces me dice que si nosotros unimos cielos y tierra en lo físico y en lo celestial, en cada uno de nosotros hay muchas puertas. Los pensamientos son una puerta, el corazón es otra puerta, los ojos es otra puerta, los oídos de cada uno son puertas de lo que somos nosotros. Y me decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué sentimientos estás permitiendo que se muevan en ti? ¿Cómo está esa puerta que eres tú? El Señor dice, hay que reconstruirla. En medio de toda situación dejamos de filtrar, dejamos de ver qué es santidad, qué no es santidad, ¿cierto? Y como que vemos cualquier cosa, vamos a cualquier lugar, hablamos de cualquier cosa. Y en medio de lo que hablábamos con el pastor, algo que una palabra que el Señor me exhortó también mucho fue de que de cada palabra ociosa que yo diga voy a dar cuentas. ¡Guay! ¿Cuántas cosas a veces hablamos sin sentido? Tontas, que no tienen fundamento, porque estamos pasando el rato. Y a mí eso me confrontó mucho, porque parte de lo que le daña a la iglesia es lo que hablamos, lo que decimos, lo que decía la administración en alabanza. ¿Cuántos por tener un tema de que hablar empezamos a juzgar al hermano? Porque no tenemos nada más que hacer, entonces venga y hablamos aún del gobierno. ¿Qué dice uno, Padre? ¿Cómo hablar de él? ¿Qué es sano y qué no? ¿Qué debo hacer delante de ti? Es duro, porque yo también he querido tirar piedra, perdón, pero es real, ¿sí? No lo he hecho, el Señor me ha detenido, pero hay momentos en que uno quisiera tirar piedra, o sea, a ver, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué como iglesia, como cuerpo debemos aprender, crecer y hacer? Solo dependiendo de él. Otra cosa bonita, y era de lo que les decía, cada reunión de la iglesia es una puerta para las ovejas. Que el culto, que las reuniones en las casas, que el discipulado, que los tiempos de oración, no sé si tendrán reuniones virtuales o no, las reuniones virtuales, porque aquí es un poco difícil, ¿no? Allá estamos luchando por sacarlos de las reuniones virtuales, pero bueno, ahí vamos. Pero cada reunión que tenemos como cuerpo de Cristo es una puerta para las ovejas, para crecer, para compartir, para jalar. Y son puertas, el Señor dice, yo voy a reconstruir esas puertas. Pero para eso tiene que tener un cuerpo, una iglesia, unos hijos que estén dispuestos a acompañarlo, ¿verdad? Y ahí es donde yo veía algo, y es que ¿cuántos de los que estamos aquí se consagró al Señor? Alcen la mano. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos consagramos todos los días al Señor? Hay que hacerlo. Muchos de nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y ya, ¿cierto? Ya no, yo soy cristiano, yo ya me convertí, yo ya hice la oración de fe. Pero algo que me decía el Señor es que la consagración es una práctica constante del día a día, de a toda hora.
del minuto a minuto. Entonces imagínense cuando yo estoy viendo algún programa de televisión, si eso que estoy viendo hace parte de mi consagración a Dios. Duro, ¿verdad? Si eso que estoy hablando, si eso que estoy tomando, si eso que hace parte de mi consagración a Dios, si eso que estoy vistiendo hace parte de mi consagración a Dios, si esa personita con la que estoy andando hace parte de mi consagración a Dios. Qué duro, ¿verdad? Pero pues el Señor dijo que iba a enderezar los caminos torcidos. Entonces, qué bueno poder ver qué caminos torcidos tengo yo y qué no está en consagración. Me gustó mucho entender, y quiero que les diga que hablo de esto porque el Señor me lo ministró, que la consagración es permanente y constante. Aun cuando duermo, no es de aquel día que hice la oración de fe y como la hice y ya soy cristiana. No. Por eso es importante consagrarnos y estar allí. Mirando un poquito más adelante en Nehemías 4, uno dice, cuando Satanás se entera de que estamos reconstruyendo, ¿cierto? Porque están reconstruyendo, estamos aquí, ustedes están levantando la iglesia, dice, reconstruyendo la puerta, que era de las ovejas, reedificando nuestra fe, se enfurece y se enoja como mucho y dice, ¿cuántos de pronto hemos escuchado eso de nosotros? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que dicen, ¿qué hacen estos débiles cristianos? ¿Qué hacen estos débiles venezolanos en la situación que están y todavía pretenden construir iglesia? Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Van a construir iglesia? ¿La van a seguir construyendo? ¿Van a seguir avanzando? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Quién está con ustedes? ¿Quién está con nosotros? El que reconstruye. Pueden decirnos que somos débiles, sí, somos débiles, pero fuertes en Él. Puede decir, venezolanos están pasando una mala situación, sí, pero Jesucristo está ahí y aún ahí vamos a avanzar. Amén. Eso es, dice, la restaurarán para sí mismos. No, la estamos reconstruyendo. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y para sus hijos y para los que lleguen para el reino de los cielos. Ese es en el proceso que estamos. El reino de los cielos no es fácil. No es fácil. Y esto es un entrenamiento. Esto es un entrenamiento para lo que vamos a llegar a ser. Qué fácil cuando nos ponen todo en bandeja de plata, ¿cierto? Pero ¿y si nos lo quitan qué? Yo no soy una mujer de campo, soy de ciudad. Y el Señor a mi marido le dio una visión de que nos fuéramos a los campos. Y estamos en esa función y no es fácil. No es fácil tener que montarse en una lancha que se llena de agua y toca sacarla. No es fácil, para mí no es fácil montarme un caballo, para mí no es fácil aguantar un calor sin aire, para mí no es fácil que lo piquen a uno y que los coloritos y todas las piernas vueltas, nada, para mí no. Pero yo miro la tierra y digo, Señor, ¿por qué cuando pecó el hombre lo primero que hiciste fue decirle, salga y siembre? Porque ahí lo iba a formar. Porque la tierra es parte de nosotros y en trabajar la tierra es donde maduramos y crecemos. Entonces tenemos que aprender a manejarla, porque el Señor nos dice, huyan a los campos, porque allá Él nos va a guardar en medio de esa situación. ¿Cuándo? No sé. ¿Estamos construyendo? Sí. Para mi generación, no tengo ni idea. Para la generación que viene, no sé, de pronto ni conozcan las personas que van a tener que usar ese sitio como refugio. Pero fue una orden y lo estamos haciendo. Amén. Y creo que eso es parte de lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Ustedes creen que al gobierno, bueno, al enemigo, porque es Satanás, a la final no es sino el enemigo, le gusta que estemos aquí alabando al Señor? No. ¿Ofreciendo sacrificio de alabanza? No, pero lo hacemos, pero lo hacen y yo los quiero bendecir.
porque eso es parte de lo que el Señor nos está enseñando a todos. Ustedes para mí son bendición. Ustedes van más adelante que nosotros, que Colombia. Yo espero que no, pero sí, tengo algo claro. Hay una forma de seguir adorando al Señor. Hay una forma de seguir alabando. Hay una forma de seguir estableciendo el reino de los cielos. Dice, ¿harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún las quemadas? Sí, eso hará el pueblo de Dios. En medio de los escombros es duro pasear por la ciudad y ver tanta edificación sola o destruida. Es duro. Dice uno, wow, que construyeron no sé cuándo y ya no hay, que esa casa está sola porque la abandonaron, que se quedaron en la mitad. Es duro, pero de allí va a revivir un pueblo en Dios, un pueblo en Dios. Tal vez el pueblo que estaba allí no era lo que Dios quería, y por eso el Señor empezó a enderezar los caminos. Duro, pero Él está ahí. Y aún más que esas construcciones, eres tú por dentro, es la iglesia por dentro. Cómo se está construyendo, cómo se está levantando. ¿A qué vamos? Satanás usará todo lo que esté a su alcance para intentar cerrar los cielos al pueblo de Dios. Quiere ver nuestra vida y la de la iglesia en ruinas, y que no haya reconstrucción de fe, esperanza, paz, amor, humildad, unidad, fidelidad ni benignidad. Y a mí esto me ayuda para decir, dejemos de mirar el gobierno, dejemos de ponerle cara al mal, porque la única cara que hay ahí es Satanás. Esta batalla es espiritual. Hay gente que dice, ay, no espiritualicemos todo. Es que somos entes espirituales. Dios nos creó y Dios es espíritu, y esta tierra, ¿quién la creó? Dios. Y saben que a mí personalmente me ayuda a no ponerle cara al mal, porque entonces no siento la rabia, el rencor o el odio que puedo sentir por una persona. Por eso hay que pedir perdón, porque no es la persona, no es ni siquiera, es el sistema de las tinieblas el que está empecinado en destruir el cuerpo de Cristo. Es la batalla eterna entre el bien y el mal. Es lo que se marcó cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en pecado. Estamos en la misma historia. Si no sé ustedes, yo he estado mirando y me gusta, sé que hay muchas críticas, como siempre, Chosen. Pero si uno mira, en esa época la iglesia estaba perseguida, había hambruna, estaban en guerra, oprimidos y esclavos, y ahí nació Jesús. Y ahí Jesucristo manifestó su poder. Y ahí Jesucristo fue donde vino y murió por nosotros. Es más, si no estuviera esclavo el pueblo de Israel, no hubiera podido morir Jesús, porque los israelitas no podían matar. Entonces les tocó usar la ley de Roma para que mataran a Jesús. Entonces, ¿en qué ha cambiado la historia? En que hubo un momento en que el enemigo logró distraernos con la opulencia, con el dinero, con la comodidad, con las riquezas, y la iglesia le pareció gloria a Dios, pero hubo un momento en que se nos olvidó Dios, y eso es lo que el Señor creo que está arreglando. El enemigo se especializa en destruir todo lo bueno, procura la esterilidad, y esto yo se los voy a leer porque yo sé que ustedes no, posiblemente no, pero qué hermano en la fe está en esta situación que necesita su ayuda, necesita de su fuego, necesita de su amor, necesita de su paz. ¿Tienen hermanos que están en esterilidad, en no productividad, en que ya no sirven, en que ya se desmotivaron, en que aún se levantan contra la alabanza y la verdadera adoración, obstaculizan que el pueblo de Dios glorifique el nombre de Jesucristo, hacen que las almas llamen a lo malo bueno y que a lo bueno lo llamen malo?
¿Eso está ocurriendo? Es el enemigo, son las tinieblas. Pero nosotros tenemos la herramienta, nosotros podemos estar firmes, porque tenemos la oposición, que yo sé que ese es un término que me entienden muy claramente. La oposición de todo es Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Y en quién está representado? En la iglesia verdadera, en la iglesia santa, en la iglesia que no tiene torcidos, o sea, el camino torcido ahí no existe. Entonces, todo esto nos llama a que nos evaluemos, a que busquemos de Dios, a que sigamos con ese fuego, a que no permitamos que las manos se nos cansen, que los brazos caigan. El enemigo se especializa en destruir, pero el Señor se especializa en construir. Ahora, si nosotros estamos viendo y unimos un poquito entre que el Señor permite porque Él gobierna, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí me hago entender? Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. No, es que el Señor se le cayó y ¡ay, no me di cuenta! Mire lo que está pasando. Eso no le ocurrió al Padre. Él sabe y utilizó, como utilizó en su momento a Siria, de esa misma manera está utilizando ahorita la circunstancia que estemos viviendo, la que sea. Pero ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Yo le doy gracias al Señor porque todo esto sacó la religión de nuestro corazón, porque nos dimos cuenta que la religión no sirve, no sirve. Vamos a mirar Nehemías 4, 7 y 10, dice que las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. De esto se enteraron los enemigos de la construcción. Pero en ese momento el pueblo ya estaba diciendo: ay no, nosotros no vamos a poder reedificar esa muralla. ¿Será que alguna vez nos ha pasado? Que llegamos cansados a casa por la noche, decimos: ay ya, no más. Es posible. Pero entonces, recuerdo esta palabra, así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días esta palabra de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. En medio de cualquier circunstancia de lo que estemos viviendo, el Señor que quiere reconstruir. ¿Qué debemos hacer? Estas son las cosas que debéis hacer: decir la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Dejémonos usar por el Señor, seamos sencillos, representemos a Cristo, hablemos verdad. Yo le doy gracias al Señor por la forma en que el pastor me ha bendecido, me ha recibido en su casa. Sus ovejas, las que he tenido cerca, me hicieron sentir como en casa. Y eso es lindo, eso es bueno, somos hermanos, la alabanza, todo. Yo venía muy temerosa, quiero decirles. Ay, ustedes no saben qué es pararse aquí. Bueno, hay unos que sí. Pero en medio del estar ahí fue entrando esa paz, esa tranquilidad, decir: bueno, Señor, tú dirás y tú harás allí. Amén. Como hermanos en su bondad, recordemos que el Señor lo que tiene para nosotros son designios de bienestar y no de desgracia, para darnos un porvenir y una esperanza. No podemos perder esa esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No nos cansemos de buscarlo. No nos cansemos. Busquémoslo en cada momento, en cada distancia. Yo sé porque lo he visto, que hay momentos en que uno dice: pero ¿y qué más? ¿También? ¿Y esto otro? Y entonces, no importa, vayámonos delante del Señor con ese. Y entonces,
Yo fui con ese entonces al Señor, le dije, bueno, Padre, ¿cómo así? Me dijo, estoy enderezando los caminos torcidos. Ok, papá, y sí, realmente uno se pone a mirar atrás y toda esa circunstancia que vivimos y toda esa situación como iglesia, como familia, como hogar, wow, enderezó los caminos torcidos y lo sigue haciendo. Dolió montonones. Yo me acuerdo que un día estaba en la alabanza de la congregación y lo que me di cuenta fue que el Señor, con la situación que vivimos, me desnudó. ¡Wow! Me dijo, te quité la armadura. No porque fuera buena, sino que había un pedazo tuyo y uno mío. Y si has usar una armadura, es la mía. Y fue duro, porque me quebró. Pero en medio de ese quebranto, que llegó un momento en que yo llegué a decirle, Padre, yo no siento que te ame. O sea, uno está en la adoración, en la alabanza, pero como que algo no, yo decía, no me fluye, no. Y el Señor, pasé a cenar con esa inquietud. Y el Señor me dijo, si tú no me amaras y no amaras a Cristo, no hubieras aguantado lo que te tocó vivir. No estarías aquí. Yo, amén, gloria a Dios. Porque gracias a eso me levanté. Cuando Nehemías vio que su pueblo estaba con temor, ¿qué le dijo? Cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no tengáis miedo, acordaos del Señor que es grande y temible. Luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Y creo que hasta aquí el Señor quiere entregar. Luchemos, sigamos en la batalla. ¿Cuántos de nuestros hermanos sabemos que están perdidos? ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos hogares, cuántas casas? Y el Señor nos está diciendo, sigan batallando, sigan peleando. Y lo que yo les puedo decir es, ¿saben? Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. En medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de las posibles dificultades o no, sigan. Para nosotros, para mí, para nuestra iglesia, como me decía mi esposo, ustedes son un ejemplo a seguir, un ejemplo para disfrutar y decir gracias, Señor, gracias, Dios. Amén. No sé, pastor. Solo algo se me pasaba. En abril, según las fiestas, vienen los primeros frutos, los panes sin levadura y la unción de la Pascua. Creo que es un buen tiempo para sacar al mundo de nuestros corazones, para que las familias entren en un proceso de sanidad y santidad, para que construyamos vidas fuertes. Yo esto lo relaciono con el ayuno del que se hablaba del cuarto mes, que va a ser un ayuno de fiesta, va a ser un ayuno de gloria, va a ser un ayuno de bendición. Yo sé que el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, restaurará sus fuerzas, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Estos serán conocidos como reconstructor de muros y restauradores de casa. Isaías 58, 11, 12, pastor, creo que esa es una palabra para confirmar lo que Dios está haciendo aquí. Amén. Pongámonos de pie. No sé cómo lo acostumbran a hacer aquí, pero en mi congregación lo acostumbramos a hacer así, buenas. Padre, estamos delante de tu trono. Te amamos, Señor, y sabemos que en tu mesa, en tu presencia, siempre hay algo más. Gracias
por tu riqueza. Aquí estamos, Señor, como hijos, como siervos. Padre, gracias. Por lo que has hecho en cada uno, Señor. Por esa verdad que sin hablarla sale de cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, papá. Te amamos a ti. Amamos a Cristo. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejores familias, mejor iglesia, mejor cuerpo. Descansamos en ti, Señor, porque sabemos que tú vas a guiar nuestros pasos. Gracias, Dios.